Bueno, entonces a continuar con la última parte ya de este tema. Como les había mencionado en el video anterior, el radio iónico, aquí en este gráfico están superpuestos los radios iónicos de iones más 2 en la parte de arriba y de iones más 3 en la parte de abajo. Por otro lado, prestemos atención a la línea continua. Esta línea que es raya punto, raya punto, raya punto, es una variación hipotética para iones esféricos que ya vamos a ver qué significa. Yo aquí he escrito la configuración electrónica desde el calcio hasta el zinc, que es, bueno, el calcio obviamente no es metal de transición, pero podríamos considerarlo como el ion que tiene 0 electrones D en esa serie. Lo que observamos es lo siguiente. Comenzamos, es decir, a lo largo de un periodo, ustedes recordarán de química general, que decimos que al incrementar la carga nuclear, el radio disminuye, el radio iónico disminuye, lo cual es lógico por la compresión de la nube electrónica debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los orbitales, ¿sí? Pero que seguramente se mencionó que los metales de transición tienen una estructura fina que se llama, ¿sí? Y que depende de la estructura electrónica. Entonces lo que observamos es, si partimos del calcio, que es el que tiene el radio más grande, por ser el que tiene el valor de Z más chico de todos, que es 20, ¿sí? El escandio lo salteamos porque no existe el estado de oxidación más 2 en el escandio, así que pasamos directamente al titanio más 2, que tiene configuración electrónica T2G2. Es decir, hay dos electrones en los orbitales T2G. Recordemos que los orbitales T2G tienen esta distribución de densidad de carga en el espacio y que a lo largo de las direcciones en las cuales se encuentran los ligandos, ¿sí? Acá hay dibujado un plano, que es el plano XY, a lo largo de la dirección en la cual se encuentran los ligandos, hay planos nodales, por lo tanto no hay densidad electrónica. Es decir que poner electrones en orbitales T2G no produce ninguna repulsión adicional sobre los ligandos y por lo tanto el efecto de la carga nuclear que hace que la nube electrónica se comprima es el que prima, ¿sí? Es el que tiene más importancia. Por lo tanto hay una disminución de radio cuando pasamos del calcio al titanio, que es esta que se observa aquí. Cuando pasamos al siguiente, que es el vanadio, ¿sí? Seguimos poniendo electrones T2G, y ahora hay 3 electrones T2G, ¿sí? El radio sigue disminuyendo. Aclaremos que esto que estoy analizando aquí son los de alto spin, ¿sí? Si ustedes miran, a partir de este punto, ¿sí? A partir del vanadio, ¿sí? Van a ver que la rama se divide en dos ramas, la gráfica. Una que es para los iones de bajo spin y otra que es para los iones de alto spin. Vamos a seguir ahora con los iones de bajo spin, lo que obviamente con los iones de alto spin, lo que vamos a observar, obviamente, si es de alto spin, es que ya en el cromo, que hay 4 electrones, va a haber 3 electrones en los orbitales T2G y un electrón que salta, supera la barrera del delta O y salta a los orbitales G. Los orbitales G, aquí está dibujado el orbital de Z cuadrado, que es uno de ellos, tienen exactamente la densidad electrónica dirigida en la dirección donde se encuentran justamente los ligandos. El de x cuadrado menos y cuadrado lo mismo, ¿sí? Estaría en este plano y exactamente en la dirección donde se encuentran los ligandos. Es decir, que esos electrones que estamos agregando en los orbitales G están ahora ejerciendo una repulsión sobre los ligandos, que esa repulsión supera el efecto atractivo que tiene el aumento de la carga nuclear y por lo tanto el radio incrementa. Si ustedes miran aquí la rama de alto spin, van a ver que el radio incrementa, ¿sí? Lo mismo sucede cuando analizamos el manganeso 2,
¿sí? Que tiene ahora 3 electrones T2G y 2 electrones Eg, ¿sí? Pero ahora cuando pasamos al hierro 2, ya el siguiente electrón, tiene 6 electrones el hierro 2, el siguiente electrón vuelve a ubicarse en orbitales T2G, por lo tanto, de nuevo, no tenemos un incremento de la repulsión electrónica y vuelve a primar el efecto de la carga nuclear. Por lo tanto, el hierro 2, respecto de el manganeso 2 en la rama de alto spin, tiene un radio que es menor que el del manganeso 2. Lo mismo sucede con el cobalto 2, lo mismo sucede con el níquel 2. Fíjense que vamos incrementando los electrones T2G de 4 a 5 a 6. Ya cuando pasamos al cobre, ¿sí? Aparece de nuevo electrones Eg, pasamos de 2 electrones a 3 electrones, de nuevo vuelve a incrementar la repulsión electrónica de los ligandos y por lo tanto el radio incrementa. Y eso es lo que sucede cuando pasamos de cobre 2 a zinc 2, reitero, en la rama de alto spin. ¿Sí? Si analizamos la rama de bajo spin, lo que vamos a ver, no lo voy a escribir aquí, pero lo que vamos a ver es que el radio disminuye hasta llegar a el caso del hierro. Y eso es así porque el hierro 2 de alto espina, de bajo espina ahora, perdón, el hierro 2 de bajo spin tiene una configuración electrónica T2G6. Es decir, que hemos ido poniendo T2G0, T2G2, 3, 4, 5, 6. Siempre hemos ido poniendo electrones T2G. Por lo tanto, no se verifica este efecto de incremento de la repulsión y sí se verifica y prima el efecto de atracción de la carga nuclear. Por lo tanto, lo que vemos en la rama de bajo spin es que el radio disminuye hasta llegar a la configuración del hierro 2, que es D6. ¿Sí? Ya cuando pasamos al cobalto, la configuración es T2G6, Eg1. Es decir, aparece el primer electrón Eg. ¿Qué pasa con el radio? Incrementa. ¿Por qué? Porque al aparecer electrones Eg, vuelve a aparecer la repulsión electrónica hacia los ligandos y los aleja los ligandos del núcleo y por lo tanto el radio incrementa. Y en este caso, como ya los orbitales T2G están llenos, vamos a tener que todos los electrones adicionales que se pongan van a ir a parar a los orbitales Eg, 2 electrones, 3 electrones y 4 electrones. Es decir, que la rama esta es mucho más simple, baja hasta llegar al hierro y después sube el radio desde el cobalto hasta el zinc. Es decir, que todo lo que se deriva de la teoría del campo cristalino permite que se explique la variación de los radios iónicos de los elementos de transición. Y lo mismo sucede para la energía de la red cristalina, ¿sí? Que si bien ustedes no lo han visto, yo simplemente les voy a mencionar que la energía de la red cristalina, ¿sí? es proporcional, la energía de la red cristalina es proporcional a 1 sobre R. ¿Sí? Por lo tanto, el efecto va a ser exactamente opuesto. Cuando el radio disminuye, la energía de la red cristalina incrementa, y cuando el radio incrementa, la energía de la red cristalina disminuye. Entonces, fíjense que aquí tenemos graficado en el eje de la Y la energía de la red cristalina y en el eje de las X está el elemento, está Z, digamos. ¿Sí? Fíjense que pasa igual que recién, tenemos un decrecimiento ahora porque el radio incrementa. ¿Sí? Cuando pasamos por el cromo, ¿sí? Sube, para el manganeso 2 sube, luego decrece y luego sube ligeramente. Me voy a volver un poquito atrás porque me olvidé de una cosa. Esto que tenemos aquí, esta línea punto raya, ¿sí? Une los iones de 0, de 5 y de 10. ¿Qué característica tienen estos iones? Son iones que llamamos iones esféricos. ¿Por qué?
porque son iones que tienen, bueno, D0 no tiene ningún electrón D, el D5 de alto spin tiene un electrón en cada orbital D, por lo tanto lo podemos considerar como un ion esférico, no hay efecto, digamos, tiene energía de estabilización de campo cristalino cero, no hay un efecto, no tiene ningún efecto sobre la carga, sobre el radio, y esta sería la hipotética variación que tendríamos si no tuviéramos este efecto de la configuración electrónica sobre el radio. Y lo mismo pasa en el caso de la energía de la red cristalina, ¿sí? Esta línea continua une los iones de C, el ion D0, que es el calcio, con el D5, que es el manganeso, y con el D10, que es el zinc, ¿sí? Bueno, sobre este tema vamos a volver cuando veamos el tema sólidos, pero básicamente les quiero agregar que además de este efecto, porque fíjense que aquí tenemos estos puntos círculos vacíos, estos serían los valores de energía de la red cristalina que se calculan con los radios, ¿sí?, experimentales, pero además a esto, como ahora es una energía, esto no es un radio, a esto hay que agregarle, ¿sí?, la contribución de la energía de estabilización del campo cristalino, que tiene exactamente el mismo tipo de variación, ¿sí? Exactamente el mismo tipo de variación. Es decir, la energía de estabilización del campo cristalino es 0 para D0, es 0 para D5 y es 0 para D10, pasa por un máximo en el caso del cromo 2 y pasa por un máximo en el caso del níquel 2, ¿sí? Entonces eso hay que sumarlo, y cuando se lo suma, lo que tenemos son los puntos estos que son llenos, los puntos círculos negros, ¿sí? Bueno, de esta manera vemos entonces que la teoría del campo cristalino explica no solo el color y las propiedades magnéticas, sino que también explica las variaciones de los radios y explica las variaciones de la energía de la red cristalina de los sólidos iónicos. Finalmente, vuelvo a remarcar que la teoría del campo cristalino no explica la serie espectroquímica, simplemente nosotros hacemos uso de la serie espectroquímica, hacemos uso de estos valores que se obtienen a través de espectros UV visibles, son valores empíricos, y lo que continuará deberá ser una teoría que explique el porqué de esta serie espectroquímica, y que es la teoría de orbitales moleculares que vamos a ver en la próxima semana.